Shaddai Gómez, Johan Andrés Gómez González, bienvenidos a Pensar, a nuestra charla de artistas y con quien vamos a inaugurar la exposición el próximo 15 de febrero. Una exposición virtual que nos mostrará el trabajo de Shaddai, que es su nombre de artista, de grafitero. Ya nos explicará él qué quiere decir ese nombre y esa firma. Bienvenido, mi queridísimo John y mi queridísimo Shaddai, que es así como yo te llamo. Bienvenido a esta charla, a esta nueva entrega y vamos a conversar de graffiti, vamos a conversar de tu vida, vamos a conversar de tu arte y vamos a conversar de proyectos. Es decir, que será maravilloso oírte. Bienvenido. Muchas gracias, Cos, por la invitación. Siempre es un placer hablar contigo de muchos temas porque no hemos hablado alrededor del arte. Esa es la verdad y pues no, dispuestos a contarles lo que necesiten, lo que quieran saber y las preguntas que tengan. Ok, súper. Seguiremos conversando. Entonces, mis preguntas primeras, ¿quién es Shaddai? Cuéntanos, pero quiero antes de eso que nos muestres el proyecto que está detrás de ti. Cuéntanos qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. ¿Qué hay detrás de ti en una pared en Bogotá? Ahorita estamos en el barrio La Perseverancia, es un barrio central en Bogotá, periférico alrededor de los cerros orientales, muy icónico por su historia, por ubicarse pues en esta zona geográfica. Estamos al fondo está Tares, que es un artista de Atlanta, de Estados Unidos, que vino a celebrar su cumpleaños acá a Colombia. Y está Dous, que es un artista acá que vive en La Perseverancia. Me disculpan un poquito si a veces pauso el audio porque pasan carros, como en este momento te lo voy a pausar. Listo. Entonces, él es otro artista y hay otro artista que vive en Kennedy que se llama Flame y estamos pintando los cuatro como los nombres. Este es Tares, el de arriba es Flame, yo estoy en la esquina que todavía no he empezado y está Dose que está al fondo. Yo estoy haciendo este personaje que es como una serie de cómics muy famosa de los años 90. Y estamos recreando pues los nombres artísticos. El graffiti se trata específicamente de los nombres en graffiti. Entonces yo voy a poner mi nombre, mi AKA en la pared, que es Shaddai, y es cuantas veces yo más pueda poner Shaddai en toda la ciudad, va a ser mucho mejor, porque pues esa es la idea del graffiti, que muchos grafiteros dicen, oiga, no, yo no tengo ego, yo no, pues si no tuvieran ego no pintarían en la casa y pintarían solamente en su barrio, en Bogotá digo, pintarían solamente en su barrio, pero la cuestión de que tú estés pintando en toda la ciudad es porque hay algo de ego y quieres ser el mejor, o porque juega un futbolista, porque juega fútbol y se gana millones, pues porque hay un ego y dice yo soy el mejor o quiero ser muy bueno y quiero meter muchos goles. Es lo mismo, nuestros goles son los grafitis en las paredes. Ok, pero hay grafitis de grafitis y están las firmas, pero también hay otro tipo de forma de grafitear y hay diferentes clases. ¿Cuáles son? Bueno, ahí digamos lo que graffiti que nos corresponde a nosotros es el graffiti, voy a ver si encuentro uno por acá, que es el graffiti que, que tienen las firmas. Entonces yo puedo ir y poner Shaddai en cualquier lugar, en un poste, en una pared, en una reja, etcétera, de mi firma como tal. La firma, digámoslo, que de este graffiti que está acá es esta. Es Ajá, esta que está acá. Entonces, esa ajá. firma tú la vas a ver, o vas a ver muchísimas firmas alrededor de la ciudad, en muchos lugares, que es Shaddai. Shaddai es una forma rápida de expresarme. Después hay otra más arriba, que es como una firma compuesta,
por unas letras y así sucesivamente va subiendo hasta lo más complejo que es esto. Entonces, acá como la cámara está al revés, pero esto es una A. Ajá. Y ahí se va conformando. Entonces él ya lleva una línea perspectiva, ya lleva un relleno, lleva ciertas formas. Ok, bueno, Shaddai, ¿de dónde vienes tú? Cuéntanos, si quieres, entra al carro y conversamos desde el carro. Vale. Estamos en Bogotá y él está en Bogotá, en un sitio, como lo dijo él, clásico de Bogotá. Está haciendo buen día, está soleado. Sí, estos días ha estado totalmente despejado. ¿Me cuentas si escuchas mejor el audio, porfa? Sí, estoy mejor, mucho mejor. Sí, sí, sí. Súper. Ok, entonces cuéntanos, ¿cuál es tu origen? ¿De dónde vienes? ¿Tú estudiaste, fuiste al colegio? ¿Qué pasó? ¿Por qué esa búsqueda o por qué esa intención de mostrarte? Como dices tú, hay un ego. Eh, ¿qué significó todo eso para hoy ser quien eres? Porque quiero contarles que Shaddai es uno de los mejores en Colombia y es un empresario de este arte. Gracias por el honor que me haces. No, pues, ¿por qué pintar? Yo creo que yo crecí en un barrio popular y he vivido toda la vida en un barrio popular y, y las dificultades, digamos, lo que socioeconómicas de una sociedad como Colombia nos llevan a tener diversos caminos, ¿no? O sea, no es lo mismo crecer en Bogotá que crecer en otro barrio en Europa donde tienes más probabilidades, donde la cultura es distinta, etcétera. Y digamos lo que acá tienes dentro de ellas, irte por el camino del bien o por el camino del mal, o Mm. estar en la mitad y sencillamente no hacer nada en la vida. Entonces, yo creo que el graffiti ayudó a mi vida. Hay un refrán muy popular en el graffiti que es como el graffiti salvó mi vida, pero arruinó mi economía. Entonces, es como esa controversia de esa misma frase, yo creo que la podría aplicar un poco, aunque la parte económica la he logrado solventar más, pues también con el mismo graffiti, haciendo trabajos comerciales, haciendo murales publicitarios para grandes marcas como Netflix, Samsung, entre otras. Y creo que es más eso, o sea, el graffiti ha salvado la vida mía. Yo salí a estudiar de bachillerato y gracias a Dios no pasé a la carrera de, de artes plásticas porque muchos amigos que sí pasaron a la Universidad Nacional, digamos lo que su vida tomó un rumbo distinto, que yo ahorita viendo esa perspectiva no me hubiera gustado que mi vida tomara ese rumbo. Donde está mi vida creo que está muy bien y creo que allí es donde yo quise estar y si volvieran a hacer creo que volvería a tomar quizás el mismo rumbo. Qué bonito y qué seguridad con la que hablas. Pero de todas maneras, el graffiti es callejero, o sea, te hace vivir la calle. ¿Cómo se vive en la calle como artista? Bueno, el graffiti es un proceso interesante, como toda profesión, ¿no? Pero en la calle tienes que vivir más cosas fuertes que como un artista que se sienta a plasmar sus obras en un lienzo, pues él tiene que vivir ciertos momentos dentro de su zona de confort. Mi zona de confort es toda una ciudad, entonces yo tengo que lidiar con con un mundo de personas que tienen que uno, cuando, a ver, el graffiti ha empezado a evolucionar en cierto modo, porque cuando yo empecé a hacer graffiti, pues primero solamente se salía de noche a pintarle las puertas a los vecinos, o sea, literal, porque yo vaya a pintar otro barrio no quiere decir que no sea mi vecino. Entonces, yo salía a las noches a pintarle la puerta a mis vecinos y la gente lo veía a uno y, oiga, la policía, que vaya a un centro de detención, esté 24 horas allí, etcétera. Y eso se fue
eso fue mutando, por decirlo así. Entonces, los grafiteros empezaron a salir de día, la gente lo empezó a tomar un poco más con normalidad, porque antes era difícil pintar, te veían en la noche pintar y te pegaban, te sacaban a balazos, bueno, lo que puedas imaginar. Hoy en día lo ven pintando a uno como este mural que estábamos haciendo, y los permisos son súper fáciles, la gente, digamos, lo que ya es más receptiva al momento de recibir la obra. Entonces, el desarrollo cambia, el desarrollo de hacer graffiti cambia a través del tiempo. Ok, Hace 20 años estábamos en una, hoy es otra posición, claro, un poco más. Ha evolucionado y tú dices los permisos son más fáciles. ¿Qué permiso se necesita? Porque eso quiere decir que ya el graffiti callejero está en una posición de reconocimiento como un lenguaje dentro de la ciudad. Así es, o sea, tal cual como tú lo acabas de decir, yo creo que es una pregunta autorrespuesta, y es eso, porque aún así yo sigo haciendo graffiti sin permiso. Entonces, si yo veo un muro que está vuelto nada, una casa abandonada, lo pinto, o un lugar donde yo vea, donde tú pases y veas la casa súper bonita y tiene un muro donde no tiene nada pintado, pero me place hacer la firma ahí, sin permiso, así tenga 20 años de hacer graffiti y así tenga 60 años, lo voy a seguir haciendo, porque la finalidad de graffiti, como empezó, y conservar ese origen, es eso mismo, como hacerlo con o sin permiso. Hacerlo con permiso, pues digamos lo que tiene ciertas ventajas de estar más tranquilo, de pintar más tranquilo, pero tener esa adrenalina de pintar sin permiso creo que no se la quita a nadie. No puedo estar acá en una entrevista como pasan en muchos grafiteros que hacen entrevistas y todo es color de rosas y ya, y no dicen, oiga, yo pinto ilegal, porque en la entrevista me van a autojuzgar y van a decir, ¿usted por qué pinta sin permiso? ¿Por qué la daña? Pues es un tema que claramente es controversial, pero pues no le estamos haciendo daño a nadie, ni siquiera yo pintando una ventana de un edificio le estoy haciendo daño estructuralmente. Ese edificio no se va a caer porque yo le haga una, una firma, ¿no? Entonces, Pero hay gente que ve este rayado, digamos, o esta invasión como invasión, porque la verdad es que es una invasión de un espacio privado o público con unas firmas o con unos rayones que, como no los entendemos, nos parecen que son basura, que están enfeeciendo la ciudad o están enfeeciendo la fachada. Ahora, si la entendiéramos, habría otra respuesta. Y la verdad es que yo acabo de llegar de Bogotá y encontré una ciudad grafitada, pero grafitada. Yo no estoy hablando de murales, estoy hablando de firma sobre firma, sobre firma, sobre firma. Y yo digo, esta es una ciudad que está gritando algo, que está hablando algo y quisiera como entenderlo. ¿Qué pasó con el tema de político, digamos? Porque hay alcaldías que les han dado a ustedes espacios para hacer murales, no graffiti, murales, porque es que quiero entender la diferencia entre el graffiti y el mural y la parte, digamos, eh, expresionista, pero también figurativa, porque es que hay caras, hay animales, hay muchos colores, son explosiones de sentimientos en esas paredes, pero quiero entender por qué esa diferencia entre algo que parece feo, pero algo estéticamente que parece más bonito. bueno, yo creo que son conceptos, ¿no? Y para gusto los colores. Y yo creo que lo interesante de alguna vez en algún programa documental acerca del arte veía como ¿qué es arte? O sea, preguntémonos en general, listo, la respuesta la llevo un poco más al ámbito general de qué es arte, sobre esa pregunta que hacían en ese documental.
y decían, y hubo una persona a la que le preguntaban y respondió algo que me gustó mucho, que arte es algo que te cause un sentimiento de ira, de rabia, de alegría, de frustración. Y una de las mayores expresiones del ser humano es la música. Dependiendo de la música que escuches, estás mirando hacia dónde enfocas tu energía en el día. Eh, en pocas palabras, yo lo transmito en el graffiti igual. Tú vas pasando por una cuadra y ves un lugar lleno de graffiti, lleno de firmas, o sea, estéticamente se ve completamente degradado, y después pasas por un mural muy bonito y la percepción te cambia, como, oye, sientes eso y dices, oye, finalmente las dos cosas te están causando algo. No es como tú pasas por cualquier barrio de Bogotá y ves. Juan, el micrófono. Discúlpame, ya me estaba Pasas por un... una llamada. Ok. Bogotá es una ciudad que arquitectónicamente está construida con ladrillo naranja o café. Entonces, siempre estar en una ciudad con ladrillo naranja o café, hace 20 años que no había tanto graffiti, pues era normal, ¿no? No te causaba ningún sentimiento. De pronto a un arquitecto le parecía hermoso, un arquitecto que viniera de otro lugar del mundo y decía, ver esa ciudad naranja me parece hermosa. Hoy en día tienes múltiples formas de ver la ciudad. No solamente ves los ladrillos, sino ves la arquitectura de las casas que está mudando, está mutando, y el graffiti ayuda a que eso mute. Entonces la gente ya construye para que no tenga tanto graffiti. Ah, pero entonces ya tienen vidrios. Ah, pero para los vidrios también hay cosas que no se pueden quitar. Entonces siempre se va reinventando, digamos, lo que ese mismo modo de construcción de ciudad y ese mismo sentimiento. Yo lo expreso como en sentimientos. O sea, lo que tengas y lo que te cree el graffiti, creo que es muy valioso para mí. Si lo expresas en que no entiendes esas letras o esos mamarrachos, porque las preguntas más cotidianas cuando estás preguntando, ¿y qué dice ahí? Tal cosa. Ah, ya lo entendí. No, es que si usted no me hubiera dicho, yo nunca lo hubiera entendido. Pero creo que eso es lo importante. Cuando a ti te interesa algo y cierta empatía por el otro, te acercas y le preguntas y le dices, oye, ¿qué dice ahí? Pero si pasas derecho y dices, pues son los mismos de siempre, están haciendo lo mismo, no vas a saber y no te vas a llenar de ese sentimiento de empatía, de decir, oiga, ¿qué es eso? De ponerme en el lugar del otro. Entonces, cada vez que esa gente que le ha preguntado a uno cuando está pintando y pasa por la ciudad, esa gente ya se quedó con el chip de, ahí dice Flame o qué dice ahí, y se van con otra percepción de leer la ciudad. Ajá, Eh, ajá, claro, clarísimo, me queda clarísimo y qué bonita explicación con ese deseo de leer la ciudad y yo estoy con ese deseo de leer la ciudad. Cuéntame un poco, porque lo conversamos y hemos conversado, claro, de muchos temas cuando nos encontramos, pero cuéntame el tema de las alcaldías, porque básicamente hubo alcaldías recientes que han reconocido, y cuando tú dices empatía, la otra palabra que yo traigo es reconocimiento, o sea, sí, es empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, pero el reconocimiento de que hay algo hecho por otro y que yo lo reconozco como algo para la ciudad o para mí y que me está diciendo algo y que me deja con esa sensación de querer leer la ciudad. ¿Cómo ha sido el tema, digamos, sin entrar en política, pero sí las políticas públicas de las administraciones para que hoy Bogotá sea casi que una meca de graffiti? bueno, es un tema muy complejo y a la vez fácil, porque desde que yo tengo noción política, eh, y noción política dentro del graffiti, pues uno de los primeros, voy a mencionar nombres propios porque suelo ser muy directo, así como te digo, oye, yo pinto hoy en día las paredes de mis vecinos, también suelo decir como nombres directos, obviamente sin ofender a los demás, pero de un recuento, Lucho Garzón,
Petro, Peñalosa y Claudia. De esas 4 administraciones, la que menos ha hecho por el graffiti, por la cultura en general, es la de Claudia López. Ha sido un desastre total. El Ajá. resto de alcaldías, digamos lo que han llevado una continuidad en esos proyectos que cada administración ha visto bien. No me parece mal que le quiten, no me parece mal que le pongan, porque cada uno tiene un concepto de ciudad y si todos votamos por él, si todos votaron, la mayoría votaron por Enrique y Enrique Peñalosa quedó, pues está bien lo que él trate de hacer con la ciudad desde que no afecte ni dañe la integridad de las personas. Igual, Petro hizo su alcaldía y digamos lo que a nosotros como empresa nos sirvió mucho la alcaldía de Petro, que luego nos fortalecimos más con la alcaldía de Peñalosa. Irónico, ¿no? Pero pues a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, que ellos tengan sus peleas y sus rencillas porque tienen modelos de ciudad distintos, no quiere decir que yo no comparta ciertas cosas que hayan hecho positivas. Entonces, ni derecha ni izquierda, sino a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, digamos lo que en esas alcaldías, en la de Lucho, él aportó su granito de arena porque pues el grafiti estaba medio saliendo. En la de Petro mataron, no recuerdo si entre la de Petro mataron a Diego Felipe Becerra, que fue el grafitero que asesinó a la policía, y digamos lo que eso lamentablemente fue un hecho que se convirtió en positivo porque digamos lo que se sacó provecho de eso en términos culturales y se tuvo mayor reconocimiento, la policía hoy en día no persigue tanto, suele ser un poco más tolerante cuando cogen a alguien pintando. Obviamente eso es como todo, dependiendo del policía, si está de mal genio, si no está de mal genio, etcétera, te tratan de la forma que debe ser o te tratan mal, punto. Entonces, yo creo que a raíz de esas alcaldías, yo veo algo muy positivo, excepto ahorita la de Claudia López, que en términos culturales ha sido pues un desastre, no sabe, yo creo que no Bueno, sabe ni dónde está parada. yo llegué de la ciudad y vi una ciudad bastante rota, bastante desastrosamente en obra. Y luego veo que hay debajo de los puentes cantidad de graffiti, los puentes están rayados, pero eso era distinto en las otras administraciones porque lo que había, si bien estaban las firmas y los autores de cada uno de esos murales, había murales en la ciudad que adornaban la ciudad en la 26 y creo que de todas maneras hace poquito inauguraron un mural debajo de un puente, no me acuerdo cuál. Sí, es un programa del gobierno actual de la alcaldía que se llama Museo a Cielo Abierto, en sus siglas MAP. Entonces, MAP lo que está haciendo es Museo a Cielo Abierto de Bogotá en convenio con el IDU. Se pintaron exactamente 57.000 metros cuadrados en el 2021, en diciembre de 2000, bueno, a finales del 2021, y lo que se hizo con ello fue revitalizar, porque así como el graffiti degrada en ciertos lugares donde des firmas y una vaina caótica que te produce algo, en los puentes lo que se hizo fue lo contrario, se pintaron de colores y eso ayuda a mejorar la percepción de seguridad en el entorno. Se pintaron esos 11 puentes, se sacaron unas becas y esas becas se repartieron entre un número de artistas que pintaron esas obras en los puentes y la comunidad participaba dando sus ideas para que se pudieran plasmar sus ideas por medio de los artistas, de las pinturas de los artistas en esos puentes. ¿Cómo se financian ustedes como artistas? Bueno, eso sí es un campo muy amplio porque cada cual tiene su forma de financiarse. La mayoría de artistas de graffiti se financian con trabajos propios, sea de graffiti o otros tienen sus trabajos y compran su pintura y pintan, compra y pintan, digamos lo que siempre está ese ciclo de trabajar, pintar. Otros, como ha ido evolucionando, los mismos trabajos que se encargan de hacer de pintura, de graffiti, que viven neta. Disculpa,
Listo. ¿Acá me escuchas? ¿Me estás escuchando? Ya te estoy escuchando, sí. Y tienes cámara. Ah, sí, pero a ti se te fue la cámara. Listo, regálame un segundito que es que me tienen al rojo con una No, llamada para no decirles que no me importa, te llamen espero. más. Ajá. Listo. Entonces, eh, sí, los medios de financiación son múltiples, que sí o sí hay becas que han servido para impulsar ese motor económico en el sector del graffiti específico, y es que te pagan un dinero por una beca, literal, digamos lo que te están pagando. Hace muchos años, digámoslo, como empezó la alcaldía de Lucho Garzón, no había un pago, sino Ajá. era simplemente tome sus aerosoles y pinte este muro. Tome aerosoles y pinte. Entonces, eso acostumbró a todas las alcaldías a pintar. Pero resulta que nos dimos cuenta y le decíamos al Estado de muy buen modo, oiga, es que un músico va y canta y le pagan. Y va y canta y tiene su tarima armada. Y va y canta y tiene su van que lo recoge del hotel al lugar donde va a cantar. Y porque a él sí le pagan y a nosotros no. Entonces, ahí digamos lo que nosotros dignificamos la labor del artista y la pusimos sobre una línea transversal donde si le pagan a ellos también a nosotros. Miremos el tema de precios, digamos lo que eso se ha ido regulando, y lo que hicimos nosotros ya como empresa fue a solventar esas necesidades, donde nosotros como empresa le armamos los andamios a los artistas, los capacitamos, les damos los materiales, digamos lo que el artista que tiene que llegar a hacer a pintar. El artista no tiene que llegar a armar andamios, el artista llega a pintar, el músico llega a cantar, así de fácil. Entonces, bueno, O me sea, fui un poquito por el... sí, te fuiste por otro lado porque ¿cómo se financian? Se financian ellos mismos por ellos mismos. Un médico que le gusta grafitear es médico, gana su sueldo y sale a pintar a las 3 de la mañana o a las 5 de la tarde, no importa. Pero Así es. luego ya hablas tú de que el tema oficial no, te fuiste. Pero me escuchas. Sí, Sí, listo, ya vuelvo, ya vuelvo. ok, Si ok. quieres, sigue hablando y ya vuelvo. Ok, entonces, digamos que, ¿cómo hacen para contactarte? O sea, tú te volviste una empresa porque viste una necesidad y en esa dignificación de esta profesión, estás dándote cuenta que ustedes son artistas que si bien no son de caballete, pero son artistas, y si bien de pronto hay unos que no tienen una formación clásica académica de la pintura que no la tienen porque están en la calle, porque están pintando afuera, pero ya eso tiene un estatus, ¿verdad? Y ustedes van Ujú. ganando ese estatus. Entonces, en esa forma de ganar estatus, eh, ¿qué ha pasado? Porque entonces creaste tu propia empresa. Bueno, ¿qué ha pasado? Es casi como el mismo desarrollo de la ciudad y la misma evolución del ser humano en el ámbito del graffiti. Es que si eres una persona disciplinada, atenta, honesta, creo que vas subiendo. Entonces, nosotros fuimos la primera empresa legalizada en el 2008, legalizamos la primera empresa de graffiti en el país, empezamos a importar los aerosoles, empezamos a vender los accesorios, y así digamos lo que ha evolucionando todo igual. El primer contrato que tuvimos con el Estado eh, fue muy duro porque no sabíamos y perdimos muchísimo dinero porque no tomamos en cuenta las retenciones, los impuestos que se cruzan de allá, del Estado hacia nosotros y de nosotros hacia los artistas. Entonces, digamos lo que se perdió un montón de plata, pero eso fue Aprendieron. experiencia, Ujú. y luego, digamos, lo que ya nos conocieron y llevamos prácticamente desde el 2009-2008 trabajando con el Estado, licitando, ganándonos nuestras licitaciones a pulso y honestamente y trabajando muy bien, que yo creo que es lo que importa. Un ejemplo, todo lo de los puentes que se hizo en Bogotá,
yo fui el coordinador general de ese proyecto, como coordinador en términos de producción de todo el proyecto por medio del consorcio que se ganó la licitación. Entonces, yo creo que todo eso ha llevado a que nos podamos profesionalizar en la calle. Porque lo digo, y te hago una anécdota un poco chistosa y cruda a la vez, y es que alguien que estudia y tiene un título, o una empresa que tiene un título, una persona que tiene un título como un ingeniero, digamos lo que ese cargo me lo dieron a mí como tal, incrédulamente, de muchos que creían que no me iban a dar ese cargo. Y una vez me dieron el cargo, pues la persona que destinaba el gasto de ese recurso de los puentes, pues ya sabía que yo tenía el perfil idóneo, pero yo estaba trabajando con ingenieros del IDU, con gente que ya tiene, digamos, lo que unos estudios, y en pocas palabras, obviamente no decirlo en modo prepotente, sino como la sociedad creo que tiene que ir cambiando, o ha ido cambiando en realidad, ese chip de, oiga, yo soy bachiller y él era ingeniero, y aún así, si por parte del IU tuvo unos problemas enormes donde las medidas de los puentes en metros cuadrados era de, no sé, como 10.000, 15.000 metros de más, no recuerdo la cifra en este momento, y nosotros midiendo los puentes, sacando las áreas, nos dio otra medida totalmente distinta. En eso y en muchos otros campos, digamos, lo que no tenían experiencia era netamente de ingeniería, porque pintar y hacer un revestimiento de pintura en un mural, eso es ingeniería. Y ellos no lo sabían, y digamos, lo que tenía más experiencia yo con un bachiller, y esa experiencia me la ha dado la calle y la disciplina, la calle, no solamente la claro, calle, la sino calle y la calle y disciplina, disciplina. clarísimo. Ajá, qué Entonces, bonito. digamos que fue un proyecto chévere, porque el cargo se creía que lo iba a tener un ingeniero, y en realidad lo tuvo un grafitero que tenía muchísima más experiencia en ese tema, e incluso en temas matemáticos. Bueno, Hablo. me encantará tener fotos de ese tema de tu producción para poder poner acá en este video para ilustrar lo que has hecho y lo que acabas de hacer. Pero quiero hablar Súper. y pasar al tema que nos llevó a conocernos y ya finalizar con esto. Nos conocimos porque otro artista, un artista contemporáneo que se llama Jorge Restrepo, nos presentó, porque quiso hacer un experimento y traer a dos grafiteros a pintar en caballete y a pintar en tela y hacer unos grafitis movibles. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue esa experiencia? Para mí fue una experiencia enriquecedora, porque aportó a mi vida. Era una experiencia que teníamos una proyección de vender las obras. Finalmente las obras no se vendieron, pero discúlpame, lo que pasó fue que terminamos regalando esas obras a amigos cercanos, tenerlas en nuestro hogar, y para mí fue muy valioso eso, porque quizás un artista, o la proyección mía, no es enfocarme a hacer cuadros y venderlos, ¿sabes? Sino mi proyección es, yo he llamado un poco mi vida como artista, que yo llevo una venda en los ojos y voy actuando por intuición, más no por lo que yo vea, o lo que yo crea, sino yo intuyo que pues, este puede ser el camino, así como formamos la empresa, hicimos esto y está muy bien. Yo intuyo que, y hemos innovado muchas cosas en Bogotá en términos empresariales, artísticos, a través del graffiti, y digamos lo que aprendí allá fue un tema de concepto de arte, de cómo pasábamos esa pequeña franja que tú ves en la calle, ese pequeño segmento, no franja, ese pequeño segmento que tú ves en la calle, que ves lleno de tags, son las firmas que te mostré ahorita, que Tags. ves llenos de Ajá. tags, que un tag se posa sobre otro, que llega el indigente
el habitante de calle prende su hoguera y queda la hoguera marcada y después llega otro graffiti encima. Entonces quisimos pasar todas esas capas, porque en realidad son capas, todas esas capas de la ciudad a un cuadro. Entonces sí, hay muchas capas donde íbamos pintando y después Jorge pintaba y después yo volví a pintar encima mío y a mí no me gustaba algo hasta que llegábamos a un punto de común acuerdo donde decíamos, eso está exquisito, dejémoslo así. O sea, Ajá. no porque se parezca a la calle, sino porque a través de ese lenguaje lo que hacíamos era pasar. Entonces sí fue una experiencia muy enriquecedora por eso y pues Jorge es un crack en muchos aspectos pedagógicos y de arte y pues digamos lo que también nos sirvió mucho haber hecho esa obra con él porque hay Claro. dos grafiteros y un artista que no es grafitero, entonces es muy interesante cuando hay ese tipo de performance. Y es un performance, es indudablemente Y es un performance que además tiene un resultado que es el lienzo que yo voy a colgar en la sala de mi casa, que de hecho yo tengo dos de toda esa colección que ustedes hicieron. Hay otra cosa y es que hicieron unos murales o unos retratos en Suba, en Transmilenio, en la estación de Transmilenio de Suba. Cuéntanos de ese proyecto. otra cosita pequeña del punto anterior y es que el espacio donde se desarrolló la obra que fue pensar fue hermoso, o sea, estar allí en la cima de un edificio, en una terraza espectacular, veías toda la ciudad, armar los cuadros desde cero allí, digamos lo que fue una experiencia enriquecedora que llevamos, o sea, digamos lo que ese espacio, ese lugar que habita la ciudad quedó en nuestro corazón por siempre. Qué lindo. Y para mí también, para mí fue un placer tenerlos allá y subir todos los días a ver cómo evolucionaba esa obra y cómo paraban y cómo decían, no, hoy no, mañana sí, y cambiaban de colores, etcétera. Son obras muy lindas que espero poder mostrar acá. Vuelvo y repito que a partir del 15 de febrero espero cumplir con las fechas. Estaremos viendo en pensar a la exposición de Shaddai. Ya por último, cuéntanos la experiencia de Transmilenio y qué hay para el futuro, qué viene en tu futuro. Bueno, la experiencia de Transmilenio, así como la de pensar en la residencia que tuvimos, también la hicimos de la mano de Jorge. Esta vez la hicimos Jorge Restrepo, Alexandra Castro y mi persona, donde lo chévere de trabajar con Jorge es que lo que hicimos en Transmilenio fue muy distinto a lo que se hizo en Pensar. Con Jorge hemos manejado tres proyectos. El primero donde nos conocimos fue uno muy grande donde hay unas esferas negras que En la parecen unos calle 80. planetas. Ajá. Ah, ese fue el Que primero, está que es muy distinto. deteriorado, que lo vi y está deteriorado y cómo me gustaría rescatarlo. Pero mira lo interesante de esto y es que si tú pasas, cuando vuelvas a pasar y llegues del aeropuerto y vayas hacia tu casa, coge la 26, la Cali y después coges la 80 para que veas el mural y te vas a fijar desde que coges la 80 hasta que termines la 80, que en toda la 80 no hay un mural que hayan hecho y no lo hayan dañado. Y ese mural cumple 9 años este año. Entonces, 9 años y que ningún otro grafitero, ni carteles, ni las barras bravas, ningún otro medio de expresión en la calle haya dañado ese mural. Creo que eso es muy valioso porque incluso Joen, porque se lo pintamos con Joen, Joen me dijo, venga, renovémoslo. Lo mismo que Sí, tú y yo le dije, no quiero renovarlo porque es aquella pieza que está ahí de lujo, que nadie ha dañado, que nadie ha tocado y dejémosla hasta que la dañen, hasta que llegue qué alguien a bonito, poner su qué firma. bonito. Mira, en el arte, y te interrumpo para que nos cuentes lo de Transmilenio. En el arte hay un atributo que se llama duración. Y la duración es pues el tiempo en el que dura la pieza. Y entonces, por supuesto, en el arte clásico tienes esos cuadros
de muchos, muchos años y tienes las esculturas griegas y todo lo demás. Y uno pensaría que el graffiti o que el mural de la calle no tiene duración y la única duración que podría tener sería la fotografía. Y resulta que ese mural ha mantenido en el tiempo la duración fresca. Así es, tal cual. Y los diversos factores, porque lo que te digo, ese mural está habitando con toda una ciudad. Ajá. Entonces, toda una ciudad es de la persona que no le gusta el graffiti, vaya y lo dañe porque no le gusta, o el habitante de calle que prendió su hoguera, o la empresa de publicidad que quiso pegar su publicidad encima. Entonces, digamos lo que ha superado todos esos factores, y por qué no dejar hasta cuándo lo supera, dejémoslo hasta, a ver hasta cuándo llega. Bueno, Es lo bonito. Y claro, en el tema de cuéntanos. Transmilenio, Ajá. en el tema de Transmilenio, ese proyecto fue uno, el de Pensar fue otro y el de Transmilenio fue otro totalmente distinto, donde quisimos glorificar, la idea fue de Jorge, meter el tema de microhistorias, y las microhistorias era tomar pequeños relatos de la gente que transitaba en el lugar, de la gente que se subía al Transmilenio, de las plazoletas principales aledañas al portal. Se sentaba a hablar un sociólogo con un equipo de audio y video con las personas, los grababan, los entrevistaban, hablaban, digamos, lo que cosas respecto al portal de Transmilenio, buenas, malas. Nosotros recopilábamos esas historias, fueron un número determinado de microhistorias, de esas hicimos una preselección, las cuales esas personas, como glorificar, no la acción, porque como glorificamos, o la mayoría de artistas, como honran a ciertas personas por sus historias. Entonces, te voy a poner un ejemplo muy corto. La mamá, cabeza de hogar, que sale en su carrito a vender los dulces todos los días y sus tintos por la mañana. Un artista lo que hace es pintar la persona vendiendo sus dulces en su carro. Entonces está glorificando es la acción de, no estamos honrando a la persona. A la ¿Cómo persona. honramos a la, honramos a la persona? Pues como honran a los presidentes en la casa presidencial, y es posando, la persona quieta, sonriendo, haciendo sus expresiones corporales naturales, pero posando, sin honrar en qué está trabajando, ni cómo vaya vestida, nada. Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer unos marcos con pintura, digamos lo que todo es con pintura. Luego la van a ver en las fotografías que te voy a enviar, Ajá. donde esas personas se les tomaron unas fotos, y lo que se hizo fue, esas fotos se transmitieron y se pintaron dentro de unos marcos dentro del portal, se pusieron unos códigos QR, la gente con su celular los escaneaba y le botaba la historia de esas personas. Había personas que eran gerentes del Banco de la República en ciertas áreas, había una persona que era empleada del servicio, había otra persona que era recicladora, había otra persona que era líder comunitaria, habían personas que simplemente llegaron al país por la ola de migración y están trabajando y luchando para sacar su vida adelante. Entonces había, digamos, lo que casi de todos los estratos socioeconómicos pintados en un lugar y honrándolos a todos por igual, donde esas mismas personas van a verlos a ellos. ¿Y todavía están ahí? Sí, todavía está. O sea, se puede ir a visitar esa exhibición o esa exposición de retratos en el portal de Suba de Transmilenio. En el portal de Suba de Transmilenio lo pueden ir a ver, o por tiempo, porque sabemos que por distancias, por tiempo, la gente no puede ir, o la tecnología nos volvió más perezosos y nos da pereza ir. Pues Claro. lo que pueden hacer es en Facebook, están todas las microhistorias subidas en un fanpage que se llama microhistorias.co. O Ok, sea, Facebook/microhistorias.co, allí van a ver todas las microhistorias y los relatos, van a ver el proceso, van a ver un video documental del proceso también. ok, maravilloso. ¿Qué hay para el futuro? No, yo creo que yo sigo con esa venda que te decía ahorita, que no terminé de contar la historia,
y yo desde muy joven he trabajado por mis propios medios para conseguir mis propias cosas y hubo un dinero que llegó a nosotros. Te explico esa historia para resumirte cuál es mi futuro. Y de ese dinero que me llegó, pues resulta que yo invertí un montón de plata haciendo un mural. Y yo era un pelado, no me conocía a nadie, estaba empezando a hacer graffiti. Hice el mural y el mural, digamos que fue un boom acá en Bogotá porque fue uno de los primeros murales grandes realizados por una persona y de ahí me empezó a llegar mucho trabajo. Entonces llegó trabajo de empresas grandes para hacer cuadros, de publicidad, me empecé a ser reconocido en el mismo medio. Entonces yo tenía una venda acá en el ojo, pero invertí con todo el ánimo, con toda la pasión de hacer un mural sin esperar nada a cambio. Y creo que así se ha venido desarrollando y sí, hay cosas con las que uno aprende, cosas que sí hizo en el mismo modo y que no le fue tan bien, pero yo creo que eso es experiencia, o sea, no lo veo mal, porque si no me hubiera pasado el día de mañana, un ejemplo, como lo de los impuestos de ese contrato, pues me pasa más adelante con un contrato más grande y me voy a la quiebra. Pasó con algo pequeño para que no pase con algo más grande y yo creo que es igual. Cuando un niño aprende a caminar, un niño cuando aprende a caminar va con los ojos cerrados y hasta que no sabe qué es dolor, ya actúa con más precaución y yo creo que esa es como la historia de qué viene en general. Hay un proyecto que estamos trabajando sobre un corredor artístico acá en Bogotá que planeamos que sea uno de los más grandes del mundo eh, y con sentido social en realidad, porque cada alcaldía ha llegado, hemos contratado mucho con el Estado y cada alcaldía ha llegado y ha ejecutado distintos programas sociales artísticos en Bogotá. Pero entonces resulta que Pintas, o X alcaldía hizo un programa y la otra no lo continuó o no sigue haciendo programas sociales allí, pues eso se muere y la inversión es como si no hubiera pasado casi nada. Entonces Claro, la idea de claro. nosotros es tomar ese proyecto por nuestras propias manos y hacerlo nosotros, con recursos privados, propios, públicos, como sea, pero la idea es hacerlo con un sentido social que luego cuando esté más maduro, ahorita estamos en la etapa de preproducción del proyecto, te contaría un poquito más Claro, sobre ello, maravilloso. pero a, a grandes rasgos, ese es como el proyecto que tenemos ahorita a corto plazo. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está la señora? Bien, grandotes, todos felices, la verdad, soy muy feliz con ellos y ellos, digamos, lo que me apoyan muchísimo Todo. en lo que yo hago. Mi esposa no es mi mano derecha, sino mi esposa son mis dos manos, porque, pues, digamos, lo que una cosa es Johan, pero no hay un hombre bueno tras una gran mujer. Entonces, detrás mío está ella y digamos lo que en parte yo no sería quien soy si no es por ella. Pues qué Entonces, bonito y qué bonito homenaje que le haces en estos momentos en que a veces se nos arruga el corazón con tantas cosas difíciles que oye uno que pasan en la ciudad, en cualquier ciudad, pero claramente Bogotá está hoy traumatizado con el último, Ujú. la última tragedia que no quiero hablar de ella. Johan, mil y mil gracias por tu intervención, mil y mil gracias por toda esta historia que nos contaste y yo espero que así como tú, con los ojos cerrados, que me he lanzado a esta plataforma virtual sin ningún tipo de preparación más que el gusto por la gente que hace arte, por la gente que hace cosas. Estoy montada hoy en esta virtualidad, que de todas maneras me arraiga a lo que siento que es más mío y es Colombia. Estar lejos no es fácil y tú eres un pedacito de esa ciudad que yo adoro. Entonces, sigue adelante, sigue pintando, sigue coloreando y sigue poniendo tu firma, porque tu firma es el reconocimiento de que estás vivo y de que la ciudad te pertenece. Sigue escribiendo tu nombre. Esto es pensar
este es el final de esta entrevista con Johan John Gómez González y esperamos que abramos la exposición de pronto con otra conversación muy interesante que nos puede dar Johan. Hasta luego y hasta la próxima. Gracias. Chao, Cos. Mil y mil gracias. A ti, mil y mil gracias.